Los granjeros chinos están revelando secretos que el mundo entero había callado. No vas a creer los tesoros que esconden los avestruces, huevos que pesan como un melón, piel más valiosa que el oro y plumas que se usan en las marcas más lujosas. ¿Cómo manipulan los granjeros la naturaleza para que las aves pongan más huevos? ¿Qué trucos utilizan en las incubadoras? Prepárate para descubrir la verdad que cambiará tu percepción de los avestruces para siempre. Mira hasta el final. Lo más interesante está por venir. Las granjas de avestruces en China se están poniendo cada vez más de moda. ¿Por qué? Pues porque es rentable y muy interesante. Los avestruces no solo dan huevos o carne, sino también una piel única, plumas y hasta la posibilidad de hacer artículos decorativos. Para empezar, te voy a contar sobre su espacio. Estas aves son bien activas, así que necesitan un terreno grande para correr libremente y no estresarse. En cuanto el avestruz se siente a gusto, su productividad, especialmente la puesta de huevos, sube un montón. El clima es clave. Los avestruces se adaptan bien a condiciones cálidas y templadas. En China, las granjas generalmente están en las regiones del sur. En los últimos años, China se ha vuelto uno de los líderes mundiales en número de granjas de avestruces. Esto se debe a la popularidad de la carne exótica, los huevos y la piel, que se usan en las industrias alimentaria, textil y cosmética. La temperatura en el lugar debe ser cómoda, entre unos 20 y 25 grados Celsius. También es importante que esté seco y con buena ventilación. Claro, en la época de frío en China, los granjeros les arman refugios especiales a las aves o hasta calientan los espacios para que los avestruces no pasen incomodidades. ¿Y qué onda con la alimentación? Los avestruces necesitan una dieta balanceada, rica en proteínas, más o menos entre el 18 y 22%. Se les da de comer granos, raíces, pasto, pero también se les agrega alimento balanceado especial para asegurar que tengan todos los nutrientes necesarios. Calcio, fósforo y vitamina D son necesarios para que la cáscara de sus huevos sea fuerte. Imagínate, cada huevo pesa casi 2 kilos. Un solo huevo puede reemplazar hasta 20 de gallina. En las granjas tienen sus mañas. Por ejemplo, en la naturaleza, los avestruces ponen huevos por temporadas, generalmente en primavera y verano. Para alargar la temporada de puesta, en las granjas a veces aumentan el día de luz hasta 16 horas, eso estimula la actividad reproductiva. Para la cría, escogen a las hembras más productivas, las que ponen más huevos, y a los machos con las mejores características genéticas. En algunas granjas, cruzan diferentes subespecies de avestruces para obtener crías más productivas. ¿Y qué pasa con los huevos después de que los ponen? Los meten en incubadoras. Antes de incubarlos, los huevos se revisan con ovoscopio, para asegurarse de que no tengan defectos en la cáscara y que haya un embrión viable. En la incubadora, la temperatura debe ser constante, unos 36 o 36,5 grados Celsius. Una temperatura demasiado alta o baja puede dañar al embrión y bajar el porcentaje de eclosión. Durante los primeros días de incubación, la humedad se mantiene en unos 25%. Además, los huevos de avestruz necesitan buena ventilación. Las incubadoras deben tener un sistema de ventilación chido. El nivel de oxígeno debe ser suficiente y la concentración de dióxido de carbono no debe pasar del 0,5%. Los huevos se colocan de forma horizontal o con una pequeña inclinación. Cada huevo se gira regularmente, de 4 a 6 veces al día, para calentarlos parejo y evitar que el embrión se pegue a la cáscara. El tiempo estándar de incubación de los huevos de avestruz es de 39 a 42 días. El periodo puede variar un poco según las condiciones de incubación, la raza y la salud de los papás. 2 o 3 días antes de que nazcan, se deja de girar los huevos y se sube la humedad al 70%, para que los pollitos puedan salir más fácil. Por lo general, los pollitos rompen la cáscara solos. El proceso puede tardar hasta 24 horas. La gente solo se mete en casos extremos.
Una vez que los pollitos se secan, se les pasa a criadoras calentitas con una temperatura de unos 35 grados, para que se sientan como en la naturaleza. Los avestruces son de larga vida. Pueden vivir de 50 a 70 años, y la mitad de ese tiempo siguen siendo productivos. Su carne también es un producto único. Es rica en proteínas, pero casi no tiene grasa ni colesterol. Su sabor suave se parece al de la ternera y es popular en países donde la gente se cuida. Los huevos de avestruz pesan hasta 2 kilos y son muy nutritivos. Un huevo puede reemplazar como 20 de gallina. Además de usarlos en la cocina, también tienen valor decorativo. La cáscara resistente, de hasta 3 milímetros de grosor, es un material excelente para los artistas. Hacen en ella diseños, tallados, pinturas y luego crean souvenirs, lámparas decorativas y hasta adornos para instrumentos musicales. Imagínate una lámpara hecha con un huevo de avestruz. No es solo un objeto, es una obra de arte. Y en África, las cáscaras se usan hasta para almacenar agua. Son tan resistentes que funcionan como botellas naturales. Y por último, las plumas. Son ligeras, suaves y elásticas. Se usan para hacer adornos, disfraces teatrales y hasta plumeros. Seguro has visto abanicos o trajes para burlesque y cabaret. Todo eso a menudo se hace con plumas de avestruz. Adornos decorativos, tocados, decoraciones para el escenario, hay un montón de opciones. La piel de avestruz es un verdadero tesoro. Se considera un material muy de élite. Su singularidad es que tiene un patrón único. Esas protuberancias características que vienen de los poros donde estaba la pluma. Además, la piel de avestruz es resistente y duradera, y se tiñe fácilmente en diferentes colores, manteniendo su textura, y es ideal para marcas mundiales como Hermès y Prada. También se usa para tapizar muebles y interiores de carros de lujo, y a veces hasta para tapizar tronos u otros elementos decorativos. Los avestruces son criaturas increíbles que nos sorprenden cada día con su singularidad. Solo piensa, hoy viste cómo viven y se reproducen las aves más grandes, que además no pueden volar. Y no lo dudes, hasta desde lejos te vieron, porque los avestruces tienen una vista muy aguda, que alcanza más de 3 kilómetros. Eso les ayudaba antes a evitar peligros a tiempo, pero ahora, gracias a las personas y a las granjas, todo de lo que estas aves tienen que preocuparse es de robar más comida del plato del vecino. Espero que este pequeño viaje al mundo de los avestruces te haya parecido interesante, y te agradezco mucho, amigo, que hayas estado hoy conmigo y escuchado la historia de estas maravillosas criaturas gigantes. En promedio, en los Estados Unidos se recogen cerca de 50.000 millones de latas de aluminio usadas al año. Piénsenlo bien, amigos. Esto equivale a un poco más de 4.000 millones al mes. ¿Y qué sucede con ellas después? ¿Cómo lo imaginan? Ustedes solo conocen el camino desde el supermercado hasta el basurero, pero yo he visto más allá y les contaré el recorrido que hace una lata aplastada en un contenedor hasta convertirse en nuevos productos. El reciclaje de latas de aluminio comienza con el proceso de recolección, una parte crucial de la cadena de reciclaje, ya que la materia prima recolectada a tiempo determina la eficiencia del procesamiento posterior. La mayoría de las latas de aluminio se recogen a través de sistemas especiales de recolección de residuos en ciudades y localidades. En muchos países existen programas de clasificación de residuos que incentivan a los consumidores a depositar las latas vacías en contenedores específicos para metales. En numerosas ciudades también hay puntos de recogida de latas de aluminio, donde se puede recibir una pequeña recompensa o un descuento como incentivo para fomentar el reciclaje. Estos puntos están ampliamente distribuidos en países de Europa, Australia y en algunos estados de los Estados Unidos. En ciertas regiones se organizan campañas donde los consumidores pueden devolver las latas usadas en estaciones especiales. Esto permite recoger de manera eficiente los residuos metálicos, reduciendo la contaminación ambiental. Cada minuto, en el mundo se utilizan alrededor de 120.000 latas de aluminio.
En las tiendas, a menudo se instalan contenedores especiales para la recolección de latas de aluminio vacías, especialmente en lugares donde es popular el sistema de depósitos por envases. Esto permite a los clientes devolver los envases para su reciclaje y recibir una recompensa, por ejemplo, por cada lata entregada. Las empresas que producen o envasan bebidas en latas también pueden llevar sus residuos metálicos a los puntos de recolección para su reciclaje. Esto incluye tanto las latas como los elementos metálicos del embalaje que quedan tras el proceso de fabricación. Desde la etapa de recolección, algunos sistemas clasifican automáticamente los residuos, separando las latas de aluminio de otros metales y plásticos. Se utilizan separadores magnéticos u otras tecnologías que extraen el aluminio de manera automática. Sin embargo, en regiones donde no se cuenta con estas tecnologías, los residuos se clasifican manualmente. En los Estados Unidos, el mercado de reciclaje de latas de aluminio se estima en más de $1.000 millones al año. Todo este capital se reinvierte en la economía a través del negocio del reciclaje y la producción de nuevos productos elaborados con metal reciclado. Las latas recolectadas y clasificadas se transportan a una planta de reciclaje, donde se almacenan en grandes contenedores o depósitos hasta que comienza su procesamiento. El reciclaje de una lata de aluminio toma menos de 60 días desde que llega a la planta hasta que se convierte en un nuevo producto. Esto significa que, en tan solo 2 meses, la lata que consumiste puede transformarse en una completamente nueva. Es fundamental que no se mezclen con otros tipos de residuos, por lo que suelen almacenarse por separado. Antes de enviarlas a la siguiente etapa del proceso, las latas se limpian meticulosamente. Este procedimiento puede incluir el lavado y la eliminación de restos de líquidos, etiquetas, adhesivos y otras impurezas que puedan haberse quedado en el envase. El proceso más épico comienza después: la trituración. Las latas limpias se desmenuzan en pequeños fragmentos utilizando trituradoras de oruga u otros mecanismos mecánicos. Esto permite reducir significativamente el volumen del material, facilitando su posterior procesamiento. Como resultado, se obtienen virutas o trozos de aluminio que luego pueden transformarse en nuevos productos. Debo decir que presenciar este proceso es bastante inquietante. Todo el tiempo sientes que algún fragmento podría salir disparado y clavarse en tu ojo. El estruendo que se genera es realmente ensordecedor. ¡Calor! ¡Un calor infernal! Así me sentí cuando nos acercamos al horno de fundición. Los trozos triturados de aluminio son enviados directamente allí. 660 grados Celsius. Sorprendente que no sean 666. La fundición es una etapa clave, donde el metal se calienta hasta alcanzar una temperatura suficiente para volverse líquido. Durante este proceso, el aluminio pierde cualquier rastro de impurezas y otros materiales, convirtiéndose en un metal puro, listo para ser reutilizado. Fue como presenciar en vivo la desaparición del Terminator, lo juro. Me explicaron que la fundición es una fase que consume mucha energía, pero incluso con este gasto, el proceso es mucho más eficiente y menos costoso que extraer aluminio primario de la bauxita. El aluminio líquido que sale del horno se vierte en moldes, o se convierte en alambrón o en láminas de metal. Los lingotes de aluminio se llaman planchas. Son grandes bloques que resultan convenientes para procesar en etapas posteriores. Tienen varios metros de longitud y 60 centímetros de grosor. Los lingotes se enfrían y se solidifican. Luego, este metal puede usarse para fabricar nuevas latas de aluminio, piezas de automóviles, materiales de construcción u otros productos. Todo el proceso se repite infinitamente, ya que el aluminio puede reciclarse sin perder su calidad. ¿Se imaginan? Las latas pueden reciclarse decenas y hasta cientos de veces. No se desgasta durante la fundición. Nos mintieron, amigos. El Terminator definitivamente estaba hecho de aluminio. ¿Qué son esos alambrones?, se preguntarán. Y es justo, porque tengo una respuesta. Es una forma de aluminio que se obtiene tras la fusión y el moldeado del metal líquido en finos alambres o barras. Para fabricarlos, el aluminio líquido, después de ser fundido en el horno,
se vierte en moldes para su posterior procesamiento. El aluminio líquido se transforma en grandes alambrones. Esto se logra mediante máquinas de laminación especiales, donde el metal se pasa a través de rodillos para reducir su sección y darle la forma deseada. Estas barras pueden cortarse en segmentos más pequeños o enviarse a etapas de procesamiento adicional para la fabricación de diversos productos de aluminio. Como resultado, los alambrones constituyen la forma principal del material de aluminio, que luego se utiliza para la fabricación de nuevos productos. Esto garantiza un ciclo continuo de reciclaje y reutilización del aluminio. El diámetro de los alambrones de aluminio puede variar según el propósito para el que estén destinados. Por lo general, estos alambrones tienen un diámetro que oscila entre 1 y 20 milímetros, aunque esto puede ajustarse según las especificaciones de producción y su uso final. Los alambrones finos, con un diámetro de entre 1 y 3 milímetros, se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de alambres, cables eléctricos o productos metálicos delgados. Los alambrones medianos, con un diámetro de entre 4 y 10 milímetros, pueden emplearse para productos más robustos, como elementos estructurales o, en algunos casos, para la fabricación de nuevas latas, si su procesamiento posterior requiere ese diámetro. Los alambrones gruesos, con un diámetro superior a 10 milímetros, se destinan a productos más pesados y voluminosos, como en la industria automotriz o en la fabricación de grandes componentes estructurales. Cada tipo de alambrón tiene especificaciones propias y pasa por un procesamiento adicional dependiendo del uso final que se le dará al producto de aluminio. Para fabricar láminas de aluminio, las planchas se calientan ligeramente y se pasan por potentes laminadoras que las extienden hasta dejarlas en un estado más delgado. En esta etapa, la lámina tiene un grosor de entre 6 y 10 milímetros, pero todavía resulta demasiado gruesa. Después del laminado en caliente, las láminas se enfrían para estabilizar su estructura. Si es necesario, se someten a un proceso de recocido, que consiste en un calentamiento controlado seguido de un enfriamiento lento. Este proceso se realiza para eliminar tensiones internas y mejorar la ductilidad del metal. Luego, si se requiere una lámina extremadamente delgada, como papel de aluminio o material para embalaje, se lleva a cabo un laminado en frío. Durante este proceso, la lámina de aluminio alcanza un grosor inferior a 1 milímetro. El aluminio terminado, una vez transformado en la forma deseada de alambrones o láminas, se transporta a las fábricas o a los clientes para su uso en procesos de producción. Reciclar aluminio requiere mucha menos energía que extraer nueva materia prima de la bauxita. Según las estimaciones, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía en comparación con su extracción, lo que equivale a mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 4 horas, para que se entienda mejor. Si todas las latas de aluminio recicladas en los Estados Unidos cada año se apilaran una sobre otra, ocuparían aproximadamente el espacio de 3.000 campos de fútbol. Y si se juntaran todas las latas recicladas de Estados Unidos y Europa, podrían rodear la Tierra 2 veces. ¿Sabías que para crear una botella de Maker's Mark se requiere un mínimo de 6 años de maduración, que la fábrica produce 150.000 botellas al día y que el roble blanco para los barriles tarda 90 años en crecer, siendo cada barril utilizado solo una vez? Revelaremos todos los secretos de este bourbon único. Recientemente visité la destilería de Maker's Mark, donde durante más de 6 décadas la cera roja ha sido el sello distintivo de uno de los bourbones más populares de Estados Unidos. Imagínate, para producir una botella se necesitan al menos 6 años de maduración, y aún así, la destilería en el pequeño pueblo de Kentucky produce 150.000 botellas al día. Para que una bebida se llame bourbon, el líquido dorado debe envejecer en barriles de roble, quemados por dentro. Hoy en día, en Maker's Mark se almacenan más de 1 millón de estos barriles, y cada uno de ellos es utilizado solo una vez. Sin embargo, el roble blanco, del que se hacen estos barriles, podría estar en peligro. Es difícil de cultivar,
y la nueva generación de árboles no se está desarrollando con éxito. Me sorprendí cuando supe que se necesitan aproximadamente 90 años para cultivar el siguiente lote de barriles. Entonces, ¿por qué es tan importante el roble blanco para la producción de bourbon de Maker's Mark? ¿Y cómo la empresa se esfuerza por proteger su bebida con el sello de cera roja ante la creciente demanda? Fui a Kentucky Cooperage, donde desde 1960 fabrican barriles de roble blanco para bourbon, suministrando destilerías en todo el mundo. Los robles blancos se cortan en tiras estrechas de madera, llamadas duelas. Estas se dejan al aire libre durante un año, perdiendo humedad y aromas no deseados. Los trabajadores ensamblan las duelas usando un martillo y aros temporales. A este proceso lo llaman montaje. Utilizan solo roble blanco porque es más fuerte y duradero que otras maderas. Aquí experimentaron con alrededor de 45 tipos diferentes de madera que no son roble, buscando alternativas. La mala noticia es que la mayoría de ellas o no se doblan o tienen fugas cuando se intenta hacer un barril. Los barriles pasan por una cámara de vapor para hacer la madera más flexible. Deben ser sometidos al vapor, de lo contrario, al intentar doblarlos, las duelas simplemente se romperán por la mitad. Una prensa hidráulica comprime las duelas firmemente entre sí. Luego, los barriles se colocan sobre una pequeña hoguera durante 45 minutos para comenzar a liberar los sabores y aromas naturales de la madera, un proceso llamado tostado. Pero el paso más importante es el quemado. Sin él, el bourbon no sería posible. Observé cómo los empleados rodaban los barriles hacia una máquina donde una llama abierta quema una capa de carbón en el interior. Tan pronto como el barril se enciende, se activa un temporizador. Ahora, el cliente decide cuánto tiempo se mantendrá ardiendo. Para Maker's Mark, el temporizador está ajustado a 35 segundos para darle al bourbon su color marrón dorado y sabor ahumado. Los historiadores creen que los primeros productores de licor en Estados Unidos comenzaron a quemar barriles para desinfectarlos. En el siglo XVIII, el whisky se envejecía en barriles que anteriormente se usaban para almacenar, por ejemplo, mariscos. El quemado ayudaba a eliminar los residuos y, de manera inesperada, le daba al licor un sabor especial. En 1938 se estableció por ley que, para que una bebida se llame bourbon, debe envejecer en un barril nuevo y quemado, garantizando así un sabor y aroma específicos. Después del quemado, se colocan los aros permanentes en los barriles para fijarlos. Luego, la tonelería entrega los barriles listos a la destilería de Maker's Mark cercana. Los trabajadores inspeccionan minuciosamente cada uno, ya que los defectos o agujeros en la madera podrían provocar la pérdida de la valiosa bebida. Los barriles, que pueden pesar más de 45 kilogramos, se manipulan con cuidado, utilizando una combinación de rieles, carros y elevadores. La producción del bourbon comienza varios días antes de que el alcohol llegue a estos barriles, en los campos de trigo y maíz cercanos. La destilería recibe diariamente hasta 6 camiones de maíz, que es el ingrediente más importante en Maker's Mark. El whisky se produce a partir de una mezcla de cereales fermentados, pero para que un whisky sea considerado bourbon, más de la mitad de la mezcla debe ser maíz. En el caso de Maker's Mark, el maíz constituye el 70%. En la planta, deben asegurarse de que se añada la cantidad necesaria de almidón para producir alcohol. Antes de la descarga, cada camión se inspecciona. Se toman muestras para el control de calidad. También revisan si hay granos rotos o materiales extraños que puedan contaminar la bebida. Luego vi a un empleado oler el grano y le pregunté por qué lo hacía. Me respondió que era para asegurarse de que no hubiera moho ni olores extraños. A diferencia de la mayoría de las destilerías, que muelen los granos en un polvo fino, en Maker's Mark se dejan pequeños trozos. Los trabajadores preparan una mezcla de maíz molido, cebada malteada y un ingrediente especial, trigo en lugar de centeno. Esta mezcla, llamada masa fermentada, se combina con agua, siguiendo estrictamente la receta, que determina tiempos y temperaturas específicos para cada ingrediente. El punto clave
Es la receta original de la levadura del fundador. Los trabajadores inician una pequeña cantidad de levadura en un tanque de acero, alimentándola con una mezcla de granos, lúpulo y agua hasta que esté lista para procesar la masa fermentada. La levadura y la masa se mezclan en una tina de madera de 36.000 litros. La mezcla se deja a temperatura ambiente durante varios días, durante los cuales la levadura convierte los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, lo que genera las burbujas en la superficie. Al cabo de 3 días, la mezcla adquiere un aroma afrutado y contiene aproximadamente un 10% de alcohol. Luego, el líquido se bombea a alambiques de cobre, donde el calor evapora el alcohol, dejando atrás los sólidos. El alcohol se enfría y condensa en un líquido transparente, ya que aún no ha estado en barrica para adquirir color. Después de 2 etapas de destilación, la bebida alcanza un 65% de contenido alcohólico y se llama vino alto. Antes de ser enviado al almacén de barricas, se realiza la última prueba de calidad. El bourbon transparente se transporta por tuberías hacia el almacén, donde se diluye con agua del lago local hasta alcanzar un 55% de contenido alcohólico. La calidad del agua es crucial. Afortunadamente, la región es rica en agua de manantial limpia, filtrada naturalmente por formaciones de piedra caliza. Luego, las barricas se llenan con el bourbon nuevo y se sellan con tapones de nogal. Sean, encargado de este proceso, me dijo que recibimos entre 4 y 5 lotes de barricas al día y llenamos entre 800 y 900 barricas diariamente en 2 turnos. Este nivel de atención a los detalles y la calidad de las barricas es fundamental para el producto final y es un estándar en la producción de bebidas alcohólicas de alta calidad en todo el mundo. Por ejemplo, en Francia, los productores de vinos de élite pagan hasta $50.000 por una barrica de roble francés. Estas barricas contienen hasta 5.000 litros, lo que permite que el vino tenga menos contacto con la madera, preservando la sutileza de las notas de roble y minimizando la oxidación. En el caso del bourbon es lo contrario. La superficie carbonizada de la barrica desempeña un papel clave en la formación del sabor y el color de la bebida. La barrica aporta el 100% del color y, según estimaciones, entre el 60 y 70% del sabor. Las barricas se envejecen en almacenes donde la temperatura varía entre 0 y 50 grados Celsius. Los cambios estacionales hacen que la madera se expanda y contraiga, permitiendo que el bourbon absorba los azúcares caramelizados y adquiera un color dorado marrón. El oxígeno que penetra en las barricas aumenta la acidez de la bebida. Para equilibrar el efecto de la temperatura, las barricas se colocan primero en los pisos superiores, donde hace calor y es seco, y luego se trasladan a los pisos inferiores, donde es más fresco y húmedo. En algunos lugares, las barricas se envejecen sin revisiones durante 6 o 7 años, pero en Maker's Mark se inspeccionan 1 o 2 veces al año. La mayoría de las barricas están listas después de 6 años, pero algunas se envejecen 8 años o más para ediciones especiales. Las barricas usadas se venden a destilerías en Escocia, donde no se requieren barricas nuevas para el envejecimiento. El bourbon listo se envía directamente a la línea de embotellado, donde cada barrica llena entre 250 y 325 botellas. Cada botella se desinfecta con el mismo bourbon de la empresa, y la producción es continua. En otra parte de la planta, vi a los trabajadores cortando etiquetas con una prensa de impresión de 1935. Las etiquetas y el equipo no han cambiado desde la fundación de la empresa hace más de 70 años. Hay cosas que son una parte integral de Maker's Mark. Estos elementos nunca cambiarán. La fábrica hace todo lo posible por hacer nuestros procesos más eficientes. El pegamento se aplica a cada botella, justo antes del toque final. Los empleados sumergen manualmente cada botella en la cera roja característica. La empresa desarrolló una fórmula de cera que se derrite a una alta temperatura, 175 grados Celsius, por lo que, una vez endurecida, no se derrite. El trabajo es laborioso, por lo que los empleados trabajan en esta estación durante 30 minutos, lo que ralentiza un poco la producción. Maker's Mark
produce hasta 125 botellas por minuto, mientras que algunos otros fabricantes pueden producir hasta 400. Sin embargo, la empresa considera que vale la pena, ya que hace que su producto se destaque en la estantería. El equipo rota constantemente las tareas para que todos sepan cómo realizar cualquier trabajo en el departamento de embotellado, ya sea sumergir, llenar, tapar, etiquetar o manejar el montacargas. El diseño de la botella fue creado por una de las fundadoras, Margie Samuels. Ella y su esposo, Bill Samuels padre, fundaron la empresa en 1953. 5 años después, Margie ideó el sello de cera roja para posicionar a Maker's Mark como un artículo de lujo. Preparó las primeras muestras de cera en la freidora de su cocina. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, el bourbon era considerado una bebida económica para la clase trabajadora, que no podía permitirse el whisky escocés. En la década de 1970, los estadounidenses cambiaron a vodka y ginebra, y el whisky comenzó a asociarse con una bebida de ancianos. En los años 80, productores de Kentucky, como Jim Beam y Buffalo Trace, empezaron a lanzar ediciones limitadas de bourbons especiales con la esperanza de cambiar esta percepción. La estrategia funcionó en los años 90, cuando la cultura de los cócteles resurgió y las bebidas a base de whisky volvieron a ser populares. En las siguientes 2 décadas, la popularidad del bourbon creció tanto que la producción en Kentucky aumentó casi un 500%. En 2022, las destilerías del estado alcanzaron un récord de 2,7 millones de barriles de bourbon. Hoy en día, Maker's Mark vende alrededor de 36 millones de botellas al año, siendo una de las marcas de bourbon más populares del mundo. ¿Piensas que la mayonesa es solo una mezcla de aceite y huevos? ¿Y si te dijéramos que también puede pulir muebles y mejorar tus creaciones culinarias? Hoy revelaré los secretos detrás de la producción de cientos de kilogramos de mayonesa y compartiré consejos que te sorprenderán. ¡No te lo pierdas! Diariamente, en esta fábrica se producen alrededor de 347 kilogramos de mayonesa. Sin embargo, el proceso para crear este delicioso aderezo comienza mucho antes de que los ingredientes lleguen a la planta. La calidad del producto final depende directamente de las materias primas, por lo que se seleccionan con sumo cuidado. Los componentes principales de la mayonesa son aceite vegetal, yemas de huevo, vinagre o jugo de limón, además de condimentos como sal y mostaza. Cada uno de estos ingredientes desempeña un papel fundamental en la creación del sabor y la consistencia perfectos. El primer paso en la producción es la selección y preparación de los ingredientes. Pude ver cómo el aceite vegetal se transfiere desde enormes tanques de almacenamiento hasta la planta de producción mediante potentes bombas. Antes de su uso, el aceite pasa por una filtración adicional para eliminar cualquier impureza que pudiera haber entrado durante el almacenamiento. Simultáneamente, las yemas de huevo pasteurizadas se sacan de las cámaras frigoríficas y se calientan gradualmente a temperatura ambiente. Esto se hace para que se mezclen mejor con los demás ingredientes. El vinagre o el jugo de limón se miden con precisión y se mezclan con agua en las proporciones necesarias para alcanzar el nivel de acidez deseado. Luego, esta mezcla se combina con sal, mostaza en polvo y otras especias en un tanque especial de premezcla. Todo se mezcla minuciosamente para garantizar una distribución uniforme y la disolución completa de los componentes secos. Cuando todos los componentes están listos, es hora de la magia, la emulsificación. La emulsificación es el proceso de combinar dos líquidos que normalmente no se mezclan, como el aceite y el agua. Aquí, las proteínas de la yema de huevo actúan como emulsionantes. Me impresionaron los enormes batidoras industriales, llamadas homogeneizadores, que se utilizan para este proceso. Están equipadas con agitadores potentes y sistemas de control de temperatura.
El proceso comienza cuando las yemas de huevo se vierten en la batidora y los agitadores empiezan a girar a una velocidad increíble. Luego se añade lentamente la mezcla de vinagre y especias. Una vez que las yemas y el vinagre están completamente combinados, comienza la etapa más crítica, la adición del aceite. El aceite se agrega muy lentamente, en un hilo fino o en forma de spray, mientras los agitadores continúan girando a alta velocidad. Esto permite que las proteínas de la yema envuelvan eficazmente las diminutas gotas de aceite, creando una emulsión estable. Así se logra la textura cremosa y suave que todos conocemos y amamos en la mayonesa. El control de la temperatura durante este proceso es fundamental. Se mantiene entre 20 y 25 grados centígrados gracias a dispositivos de enfriamiento especiales integrados en los homogeneizadores. Una vez que la emulsión está lista, la mayonesa pasa por una etapa adicional de mezcla para asegurar la uniformidad. La mezcla se hace pasar por diminutos orificios a alta presión, lo que reduce aún más el tamaño de las partículas de aceite y mejora la consistencia del producto. Luego, la mayonesa pasa a la fase de control de calidad en tiempo real. Los sistemas automáticos toman muestras del flujo del producto y realizan pruebas rápidas para verificar la consistencia, el nivel de acidez y la apariencia. Esto garantiza que el producto cumpla con todos los estándares necesarios antes de pasar a la siguiente etapa. Tras pasar el control de calidad, la mayonesa se bombea a tanques temporales de acero inoxidable. Aquí se pueden añadir ingredientes adicionales para crear distintas variedades de mayonesa, como las que contienen hierbas, especias u otros aromas. Antes del envasado, la mayonesa pasa por un proceso de eliminación de aire. Las burbujas de aire no solo pueden estropear la apariencia del producto, sino también acelerar su deterioro debido a la oxidación. Para evitar esto, la mayonesa se coloca en cámaras de vacío especiales donde se elimina cuidadosamente todo el aire. Ahora llegamos a la etapa de envasado, que también es impresionante por su nivel tecnológico. La fábrica está equipada con modernas máquinas de envasado capaces de manejar distintos tipos de contenedores, desde pequeños frascos de vidrio hasta tubos plásticos y grandes recipientes para empresas de alimentación. Antes de ser llenados, cada recipiente pasa por un riguroso proceso de limpieza y esterilización. Los frascos de vidrio se lavan con agua caliente y se secan con aire purificado, mientras que los recipientes de plástico, que ya vienen esterilizados, se inspeccionan y se soplan con aire filtrado para eliminar cualquier posible partícula de polvo. La mayonesa se transfiere cuidadosamente desde los tanques temporales a las máquinas de envasado. El llenado se realiza con gran precisión para garantizar el mismo volumen de producto en cada envase. Para evitar la formación de burbujas de aire, el llenado se hace de manera que la boquilla esté ligeramente sumergida en el producto y se eleve a medida que el envase se llena. Después del llenado, los envases se cierran herméticamente. En el caso de frascos y recipientes de plástico, esto significa colocar las tapas con un control exacto del esfuerzo de torsión, para asegurar un sellado perfecto sin dañar el envase. En los envases flexibles, se utiliza un sellado por calor o ultrasonido. Luego, los envases pasan a la fase de etiquetado. Máquinas automáticas colocan las etiquetas con precisión, asegurando un alineamiento exacto y sin defectos. Después de esto, cada envase pasa por una inspección visual final de calidad mediante cámaras de alta velocidad y sistemas de visión artificial. Esto garantiza que el producto cumple con todos los estándares antes de ser enviado al almacén para su distribución. Durante mi visita a la fábrica, también aprendí mucho sobre la historia de la mayonesa. Resulta que sus orígenes se remontan al siglo XVIII en la isla de Menorca, España. Según una leyenda, en 1756, durante la Guerra de los 7 Años, el duque francés de Richelieu, tras vencer a los ingleses en Port Mahon, probó una salsa preparada por los habitantes locales. El chef del duque quedó tan impresionado que llevó la receta a Francia, donde la salsa se llamó mahonesa en honor a la ciudad de Mahón. Otras fuentes afirman que la salsa ya existía en la cocina francesa y se llamaba así por la palabra moyou,
que significa yema de huevo. Sea cual sea el caso, la mayonesa pronto ganó popularidad en Francia y luego en toda Europa. A principios del siglo XX, con el avance de la industrialización, la mayonesa comenzó a producirse a escala industrial, lo que la hizo accesible a las masas y facilitó su expansión por todo el mundo. Y ahora quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre la mayonesa que me sorprendieron. ¿Sabías que en Japón la mayonesa se considera una verdadera delicatessen? Los japoneses la utilizan no solo en ensaladas, sino también en platos tan inesperados como pizza, sushi e incluso helado. La mayonesa japonesa, como la de la famosa marca Kewpie, tiene un sabor más intenso gracias al uso de vinagre de arroz y yemas de huevo adicionales. La mayonesa no solo es comida, también es útil en el hogar. Se utiliza para eliminar restos de adhesivos o etiquetas, para pulir muebles de madera e incluso como mascarilla hidratante para el cabello. Gracias a su contenido de aceites y claras de huevo, la mayonesa nutre e hidrata el cabello. En algunos países, prefieren la mayonesa al ketchup como salsa para las papas fritas. Por ejemplo, en Bélgica y los Países Bajos, las papas fritas se sirven tradicionalmente con mayonesa, y esta combinación se considera clásica. La mayonesa también puede ayudar en la repostería. Añadirla a la masa para pasteles y bizcochos los hace más húmedos y esponjosos. Esto se debe a que la mayonesa contiene aceite y huevos, que mejoran la estructura de la masa. La ensalada Olivier más grande del mundo se preparó con una cantidad enorme de mayonesa. En 2012, un equipo de chefs en Moscú estableció un récord mundial al preparar una ensalada que pesaba más de 1.800 kilogramos. Se necesitaron más de 1 tonelada de mayonesa para lograrlo.